Bien, para mí es un honor como presidente del Ateneo estar presente en este acto con el amigo Francisco Gallardo, porque ha hecho un gran trabajo, ha estudiado muchísimo, ha hecho un esfuerzo grande por esta obra que va a ser, yo creo que va a dejar huella no solamente en el Ateneo sino en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, querido Francisco, querido Paco, por esta labor tan importante que ha realizado, no solamente ya como médico, sino como investigador de la medicina sevillana, con un tiempo importante que le has dedicado. Tú te dedicas a la medicina deportiva en ese sitio tan conocido de Sevilla, pero también has dedicado muchas horas a la historia de la medicina. Yo, que sé un poquito de la parte moderna, tú le has dedicado una parte mucho más anterior, y te agradezco profundamente ese esfuerzo tan importante que has hecho para hacer esta última noche, que ojalá sean muchas a lo largo de tu vida, en ese éxito que seguro será tu carrera profesional. Así que, sin más, voy a hacerte la entrega del premio para que a continuación pues seáis vosotros los que habléis del libro. Te voy a hacer la entrega del premio. Que Francisco Gallardo es un médico y especialista en medicina y traumatología del deporte, que ha desarrollado su carrera profesional en la Caja San Fernando de Baloncesto, en la Selección Española de Baloncesto, en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja y en el Club Satosport. Además, durante 25 años ha investigado acerca de la medicina en Al-Ándalus, una investigación que no es ajena a la obra que hoy presentamos. El interés de Francisco Gallardo por la literatura le llevó al principio a escribir numerosos relatos cortos, hasta que en el año 2008 publicó El rock de la calle Feria, una novela sobre los ambientes musicales de la Sevilla de los años 60 y 70, que creo que muchas personas de esta sala pues también habrán leído. Finalmente, La última noche, a la que hoy nos reúne aquí, fue galardonada por unanimidad con el 5º Premio Ateneo de Novela Histórica. En ella, su autor nos sumerge en la historia de Sara Benzoar, perteneciente a la saga de médicos sevillanos de los Banu Zur y nieta del famoso Abu Marwan Ben Zur, el Abenzoar o Abu Merón de los latinos. La vida de esta estirpe de médicos sevillanos estuvo condicionada por su labor como médicos de corte, primero con los Banu Abad, con la familia del famoso rey Al-Mutamid, y luego, tras un paréntesis, tras la invasión almorávid con la corte almohadí. La propia protagonista de la novela, Sara Benzoar, habla de ello diciendo lo siguiente: la saga de los Abenzofar, dice la protagonista, visires, juristas, médicos, poetas y cortesanos, destinados la mayoría de ellos a conocer en vida la causa de su muerte. De Sara Benzoar, la protagonista de la novela, sabemos poco, aparte de que era nieta del famoso Abenzoar y que ella misma también ejerció la medicina atendiendo a mujeres y niños en virtud de la ijaza, el permiso que autorizaba este ejercicio profesional. Por no saber, ni siquiera podemos estar seguros de que se llamara Sara. Pero todo ello, más que limitar o deslegitimar la obra de Francisco Gallardo, se convierte en una plataforma desde la que echar a volar su imaginación con más desenvoltura de lo que hubiera permitido un personaje más conocido, pero también más encorsetado en sus propias circunstancias biográficas.
Siguiendo la tradición de médicos cortesanos de su familia, Francisco Gallardo acaba por situar a Sara Benzoar como médico de mujeres en el harén del califa en Marrakech, donde se verá implicada en las intrigas políticas entre almohades y almorávides. No obstante su estancia en Marrakech, hay que decir que más de la mitad de la novela, la acción de más de la mitad de la novela, va a transcurrir en la Isbilia almohade del siglo XII. Una ciudad prácticamente en obra, recuerda un poco a la Sevilla pre-Expo 92, y que, guste o no, se está transformando en la ciudad que prácticamente todos hemos conocido hasta 1992. Como comentábamos ayer en la presentación de unas rutas a través de la Sevilla almohade, la ciudad del 500, la Gran Sevilla, Puerto y Puerta de India, fue ya prefigurada en las innovaciones urbanísticas y portuarias que emprenden los gobernantes almohades. Para que se hagan una idea, la Sevilla del tan aclamado rey poeta Al-Mutamid, a quien a veces se ha querido convertir en la esencia de cierto sevillanismo eterno y redento, pues sería una ciudad sin giralda, sin torre de oro, sin ningún puente que conectara las dos orillas del río, cuyo trayecto había que hacerlo a bordo de una embarcación, y con un entramado mucho más pequeño del que hoy conocemos, y que en ningún caso llegaría a los actuales casi 4 kilómetros cuadrados que hacen de Sevilla el casco antiguo más extenso de España y el tercero de Europa. Todos estos elementos son una aportación sin duda esencial a la ciudad en el periodo almohade, en consonancia con la posición que se le otorgaba en un imperio que se extendía a ambas orillas del Mediterráneo. Hasta aquí hemos conocido a la protagonista de la novela, de cuyo propio puño y letra se supone que vamos a conocer la historia. Hemos sabido de su familia, los Banu Zur, y de cómo ella misma continúa la tradición médica, y hemos dibujado por encima el lugar y el momento en que transcurre la historia de la última noche, la segunda mitad del siglo XII, a ambas orillas del Mediterráneo, Isbilia y Marrakech. Pero ¿cuál es el tema de la novela? En alguna entrevista, Francisco Gallardo ha definido su obra como vitalista. Pero cuando yo me he intentado ojear la novela buscando esos elementos característicos de la misma, me he encontrado con que el tema más recurrente de la última noche, curiosamente, es la muerte. Digo que es la muerte porque nada más empezar ya el propio título, La última noche, está de alguna manera recordando la última noche de su autora. Aunque el título tiene su historia, quiero recordar que se presentó al premio como La última noche en esta tierra, luego se acortó por motivos editoriales y en última instancia remitía a un poema de Mahmoud Darwish titulado La última tarde en esta tierra. Sí creo que hay ahí ya un principio de lo que luego nos vamos a encontrar. A continuación nos encontramos con una emotiva dedicatoria de Paco a su padre, y lo primero que aparece ya en las primeras páginas de la novela, en ese pequeño proemio que antecede a los 7 capítulos o libros en que se divide, nos encontramos el episodio de la muerte del cervatillo, sobre cuya piel, convenientemente preparada, Sara Benzoar va a empezar a escribir su relato. Son unas cuantas líneas solamente. Dice ella: tenía la mirada ansiosa de quien sabe que la vida va a durarle poco. Pude acunarla hasta que murió con el hálito feliz de los inocentes. Antes de abandonar su cuerpo al capricho de los carniceros, le quité la piel en el establo. Durante 3 días la dejé macerar en agua con sal. Recorté sus bordes y lo ajusté a la anchura de mis dedos. Luego sumergí el cuero en un barreño de cal y lo raspé con una piedra rugosa. No consigo olvidar la mirada del cervatillo. Sería la última vitela que elaborara con mis propias manos. Eso es en las primeras líneas prácticamente de la novela, ¿no? La muerte del cervatillo, de alguna forma, pues es amable si la comparamos con la carnicería de palomas que Sara Benzoar va a contemplar unas páginas después, apenas la página 30 y... Página 42. Dice: una mañana me encontré con la masacre. El suelo de la azotea estaba teñido de sangre. Contemplé horrorizada las palomas muertas que a mí aún no había recogido en un saco. Lloré ante la crueldad de aquella escena. El viejo jorobado me explicó que una bandada de buitres se había ensañado con las pobres palomas. Aprendí que las leyes de este mundo son implacables con los más débiles y que la madre naturaleza puede ser tan injusta como un cadí miserable.
sea, esa presencia de la muerte se va manteniendo a lo largo de esas páginas y después de esta carnicería de Paloma, la protagonista está ya preparada para enfrentarse cara a cara con la muerte, que va a ser también unas páginas un poco más adelante. Dice: ignoro si fue a causa del esfuerzo de caminar desde Sevilla a paso apresurado, pero lo cierto es que Amin falleció a la mañana siguiente, cuando subía una yegua blanca con la que pretendía regresar a la ciudad. Fue la primera vez que contemplé la expresión resignada de un hombre muerto. Y a lo largo de las páginas siguientes van a seguir la muerte de la abuela, la de Bilal, la del propio Abu Marwan, y no voy a entrar en más detalles de otras muertes que se suceden a lo largo de la novela, porque de alguna manera sería destripar la trama de la misma, ¿no? Lo cierto es que hacia la mitad de la novela el lector llega a la misma conclusión que su protagonista narradora. Aprendí, con el paso de los años, que la vida se convierte en una pérdida continua. O más adelante, ya casi al final de la novela, lo malo de vivir mucho tiempo es que cada vez se contempla más muerte alrededor. Novela vitalista, decía Paco, y entonces realmente nos podemos preguntar si eso es cierto, ¿no? ¿Y dónde reside, si es que reside en algún sitio, el vitalismo de esta novela? Yo me atrevería a decir que Paco Gallardo adopta ante la muerte una actitud que recuerda a la del poeta Ibrahim Ben Jafaya, nacido en Alcira a mediados del siglo XI, y del que se decía que solía acudir por las noches a un monte próximo a la ciudad y gritaba: «¡Ay de ti, Ibrahim, te vas a morir!». Lo iba repitiendo y dejaba que el eco, a su vez, repitiera lo que él mismo había dicho, y cuentan las crónicas que así una y otra vez hasta que se derrumbaba inconsciente. Como sucede en la propia obra de Ibrahim Ben Jafaya, Paco Gallardo se plantea la cuestión de cómo vencer a la muerte y llega a la misma conclusión que el poeta alcireño: única y exclusivamente con la vida. Vivir denodadamente como única forma de conjurar a la muerte y, sobre todo, para que no suceda como aquella mujer que, encontrándose al final de una grave enfermedad, cuando le anunciaron el final inminente, exclamó: «Ah, yo no puedo morir si yo todavía no he vivido». De esta manera nos encontramos que la fórmula, si alguien tiene alguna duda, la fórmula de Ben Jafaya funcionó y murió con 90 y tantos años al final de una larga y dichosa vida. Esa conclusión vitalista de la que hablaba Paco, a la que Paco quería referirse en las entrevistas sobre su novela, creo que queda perfectamente resumida en un párrafo no muy largo, que es un poco la declaración de Sara Benzoar al final de la novela, y que yo creo que se puede leer sin reventar lo que es las intrigas de la trama, ¿no? Dice ella: «Me consuela haber perseguido la verdad, que no humilla jamás a quien la busca, haber aprendido que para la mujer enferma su historia es la más importante del mundo. Me entregué a ellas por amor al prójimo y porque no olvidaba que tarde o temprano alguna de aquellas historias que escuchaba sería la mía. Con ellas aprendí que a veces las palabras sensatas son el mejor medicamento. He podido admirar el coraje eterno de las hembras ocupadas en perpetuar el mundo mientras los hombres se empeñan en destruirlo. He tenido el privilegio de contemplar los inicios de la vida, de oler las semillas húmedas, de conocer la palabra verdad sin que ningún filósofo tuviera que explicármela. El destino de las mujeres es el futuro de los hombres. Antes de morir les pido que bajen de las almenas y de los púlpitos, para que, aunque sea por un solo día, entiendan que la vida está en otro lado, con las criaturas que dan a luz espejos y estrellas». Aparentemente, la última noche quedaría englobada bajo esa etiqueta acuñada por Lukács hace casi un siglo de novela histórica, y que en un principio sirvió para designar ciertas creaciones narrativas decimonónicas que se convirtieron en una especie de épica fundacional de nacionalismo, esa enfermedad altamente contagiosa y de elevada mortalidad a la que debemos todas las guerras que asolaron Europa durante los siglos XIX y XX y que aún deja sentir sus efectos en nuestros problemas más cotidianos. La guerra es la enfermedad que más muertes provoca, dice Francisco Gallardo, Sara Benzoar en algún lugar de su novela. A finales de los años 60, Krakauer consideraba, ya desde la perspectiva de la historia, que la ficción moderna, concretamente la descomposición de la continuidad temporal producida a partir de Joyce, de Proust, de Virginia Woolf, ofrece un reto y una oportunidad a la narración de los hechos históricos. Es decir, algo estaba cambiando ya en esa novela histórica. Se trata de un rasgo que en esta novela, escrita bajo la apariencia de un diario, Gallardo no ha dudado en emplear, porque a lo largo de la narración realmente nos hallamos ante un texto escrito por su protagonista antes de morir, como ella afirma
¿Qué parte de lo leído se corresponde con la presunta crónica y qué parte no es más de un monólogo interior aparentemente ordenado? ¿En qué momento el autor, Osara Benzoar, interpreta una pirueta que salta de la novela histórica lucasiana a una concepción más rabiosamente moderna de la literatura? Hamburger, en la lógica de los géneros literarios, considera que la novela en primera persona es una forma mixta cuya naturaleza no es la ficción sino el fingimiento, como un simulacro, dice, de la autobiografía o de la autobiografía apócrifa. Las consecuencias prácticas de esta consideración coinciden con las tesis de Foucault, de Barthes y de buena parte del llamado antihumanismo francés contemporáneo, que postulan la muerte del autor y la autosuficiencia del texto, aislado de toda referencia y entregado al espectáculo de su propio lenguaje. Os dicho en palabras de Francisco Gallardo, alias Sara Benzoar: las palabras habladas están vivas y dependen de la entonación que utilice la persona que las pronuncia. Las palabras escritas están muertas y solo viven en la imaginación de la persona que las lee. Lo aprendí de un viejo escriba que apenas hablaba. Temía que el tono de sus expresiones revelaran la mujer que llevaba dentro. Palabras muertas, historias de muerte, matanzas y crímenes que solo cobran vida gracias a quien las lee. Gracias, en este caso, a todos ustedes, a los lectores. Esa es la tríaca que este médico escritor, que es Francisco Gallardo, ha preparado para todos nosotros, y tengan la seguridad de que les resultará muy adictiva. Muchas gracias. Permítame un momentito, antes de darle la palabra al autor, que salude entre todos los participantes, como no, al presidente de la Fundación Abenzoar, aquí presente, farmacéutica Abenzoar, don José Antonio Neto, amigo entrañable desde hace muchísimos años y colaborador, como no, de este Ateneo Sevilla. También saludar muy efusivamente a la familia Gallardo Rodríguez, aquí presente, al decano del Colegio de Abogados, José Joaquín, la tenista ilustre, y a su querida madre, doña María Rodríguez, a la que tanto quiero y a la que tanto admiro. Bueno, pues Paco, este es tu momento. Paco Gallardo, don Francisco Gallardo tiene la palabra. Muchas gracias a Miguel Ángel por su análisis de la novela, acertado y bien intencionado. Antes que nada quisiera mostrar mi gratitud, que no mi agradecimiento, a dos personas. El agradecimiento es un acto protocolario, la gratitud un sentimiento. Miguel Ángel Matellanes y Charo Cuevas, mis editores, que han convertido tanto pantallazo del ordenador en un libro hermoso, cuidadosamente editado, todo un alegato contra el libro electrónico. Y permítanme que brevemente haga algunas confesiones. Cuando sonó el móvil, iba caminando por la calle San Luis. Buen sitio la calle San Luis para enterarse de que te han dado un premio literario. Me lo dicen dos médicos, el doctor Bellido y el doctor Pérez Calero, en calidad de secretario general y presidente de este ilustrísimo Ateneo que tanto tiene que ver con la historia literaria de Sevilla. Francisco Prior, director general de publicaciones de Anaya y por lo tanto de Algaida, me felicita amablemente y me pide discreción hasta que el fallo se haga público. Sigo caminando hasta una emisora de radio que está al otro lado del río para hablar de medicina del deporte. Cuando acaba el programa ya puedo llamar. En primer lugar llamo a mi madre, María Rodríguez, que como reza la dedicatoria de la novela, será eterna. No hay que preocuparse por muchos achaques que tenga. Las niñas de la guerra están protegidas con la vacuna del temperamento. A mis hermanos, José Joaquín y Reyes, que con su enorme generosidad hacen que los sueños se cumplan. A Miguel y Marina, que apoyan y ayudan sin descanso. A Jesús y Nuria, que me invitan a cerveza en el Tremendo. A mis tías Luna y Lela, mi tío Toba. Mi familia es muy cacofónica en los nombres. A mis primas Andrea, María Jesús, a mis sobrinas Reyes, María y Laura, a mis compañeros de trabajo en el Sato y en el Centro de Medicina Sato Sport, agradecidos por su lealtad, a mis compañeros del CAR, del Centro de Medicina del CAR de la Cartuja, de que gracias a su generosidad no me voy nunca. Me callo,
me callo ya, que esto parece un programa de radio de canciones dedicadas de los años 60. Pero antes contaré la verdad. No obedecí completamente al jurado. Aún en la calle San Luis llamé a mi negra literaria. Sí, tengo una negra literaria, se llama Mamen Martín Salinas. Yo escribo a 4 manos, sin las otras 2 no podría. Hace más de 20 años que nos subimos a un tren que pasaba rápido. Le daba igual que fuera el Orient Express o el Expreso a medianoche. Le sigue dando igual. Además me ha regalado la alegría de mis 3 hijas, Arantxa, Sara y Carmen. Las 4 son mi luz, mi central eléctrica. Sin ellas sencillamente no veo. Después de tantas llamadas me fui a sentarme en un banco de la Plaza de San Lorenzo. La Plaza de San Lorenzo es mi útero de piedra, un buen sitio a donde ir, un lugar para quedarse. Estaba contento, feliz por el premio, pero en el cielo azul había una nube solitaria. No podía llamar a mi padre, Francisco Gallardo, que habita el 7º cielo de mi memoria, como reza la dedicatoria de la novela. No podía invitarle a un tinto en la vieja bodeguita de Braulio o en Casa Ricardo. Era mi única pena. No podía llamar al hombre más grande y generoso que he conocido en esta vida. De pronto, atravesando el túnel invisible que une la realidad y la ficción, Sara Bensoar me habló al oído con las mismas palabras que yo había escrito para sus labios. Las heridas, las cicatrices del alma no cierran nunca, me dijo. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta noche. Bien, con esta miel que nos ha dejado los labios de autenticidad y sobre todo de palabras que le han salido del corazón, pues vamos a levantar esta sesión con la alegría de un gran amigo, de un gran escritor al que le deseamos un futuro todo lleno de alegría, prometedor, porque él es un hombre que lucha diariamente por sus enfermos y sobre todo porque deja horas para dedicarla a eso, a escribir. Por tanto, muchísimas felicidades, Paco Gallardo, muchas felicidades a su familia porque ha compartido contigo tantos sinsabores como tú bien sabes, y muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y a los medios de comunicación presentes en este acto. Se levanta la sesión.
Que tengo que presumir que en Maidena hay buena gente, ¿eh?